Valle Salvaje, capítulo 296. En Valle Salvaje el amanecer no trae paz, sino un temblor silencioso que anuncia que nada seguirá igual. Porque cada esquina respira secretos, cada sombra guarda un recuerdo, y cada corazón late con miedo a lo que está por venir. Y así comienza el capítulo 296, cuando José Luis despierta con la sensación de que todo lo que había controlado está escapándosele de las manos, mientras Victoria abre los ojos con la certeza de que el regreso de Damaso no es solo una amenaza, sino el principio de una guerra que nunca quiso librar. Y Alejo, completamente roto después de la visita a la cárcel, camina sin rumbo por los pasillos de la hacienda intentando entender en qué momento su vida se convirtió en un campo de batalla emocional. Y Adriana, aún afectada por las palabras de Luisa, siente que la línea entre verdad y mentira se vuelve más fina que nunca. Mientras Rafael observa a su hermano con la preocupación de quien sabe que el amor puede salvarte o destruirte. Y Mercedes en la cocina intenta procesar lo que ha hecho al confesarle a Damaso la verdad sobre la muerte de Pilara. Una verdad que sabe que desatará consecuencias que ni ella misma podrá controlar. Y Damaso, en su habitación, repite las palabras de Mercedes una y otra vez, intentando encajar la revelación con la mujer que él cree conocer, mientras su rabia crece como un incendio que pronto consumirá todo a su alrededor. Y Bárbara, en su cuarto, acaricia un pañuelo mientras piensa en Leonardo, sin saber que el destino está a punto de enfrentarse a ella de la forma que más temía. Porque el regreso de Leonardo e Irene no será un regreso cualquiera, sino un golpe directo a su estabilidad. Y así arranca este capítulo, mientras el valle entero parece contener la respiración. José Luis baja las escaleras con paso firme intentando convencerse de que aún tiene el control, pero en su interior sabe que Damaso se ha convertido en un enemigo más peligroso de lo que imaginaba, porque un hombre herido, rico y con sed de venganza es un arma sin seguro. Y al encontrarse con Rafael en el comedor, decide hablarle del amor, como si hablar del amor fuera una forma de evitar hablar del odio. Pero Rafael escucha a su padre con una mezcla de respeto y frustración, porque sabe que José Luis solo habla de amor cuando le conviene. Y mientras discuten sobre Alejo, ambos ignoran que el muchacho está detrás de la puerta escuchándolo todo, con el corazón aún más roto que el día anterior. Alejo da un paso atrás, incapaz de soportar que su padre se alegre por su supuesto desengaño, y decide salir de la hacienda para respirar aire fresco. Pero el aire del valle está cargado de tensión, y cada paso que da lo hunde más en la tristeza, mientras recuerda cada mirada, cada risa, cada momento vivido con Luisa preguntándose cómo pudo llegar a amar a alguien que ahora asegura jamás haberlo querido. Y esa idea se clava en él como un cuchillo. En otro lado de la hacienda, Adriana prepara una cesta para llevarla a la cárcel, porque aunque está decepcionada, siente que Luisa merece una segunda oportunidad. Y mientras recoge la comida, piensa en la conversación que tuvo con Pepa y en cómo un solo secreto puede destruir familias enteras. Y cuando toca la puerta de la celda, Luisa levanta la vista con ojos cansados, sabiendo que esta vez no podrá ocultar más nada, porque Adriana ve más allá de las mentiras. Mientras tanto, Victoria se mira en el espejo de su alcoba intentando recuperar la compostura después de la conversación con Damaso, porque aunque muestra valentía, por dentro se derrumba, sabiendo que el hombre que una vez la amó está dispuesto a destruirla. Y justo entonces escucha un golpe en la puerta, y al abrir, encuentra a José Luis que entra sin pedir permiso, con la mirada dura de quien ya tomó una decisión, y sin rodeos le dice que se canse o no, tiene que deshacerse de Damaso antes de que él tome acciones. Pero Victoria aprieta los puños y le recuerda todo lo que ha hecho por él, desde protegerlo hasta cargar con sus pecados. Y José Luis intenta justificar su frialdad, pero ella no se lo permite. En el establo, Mercedes observa a Damaso desde la distancia, arrepentida por haber abierto la caja de Pandora,
pero sabiendo que lo que reveló tarde o temprano iba a salir a la luz. Y cuando él se le acerca, ella intenta disculparse, pero Damaso no la escucha porque su mente está inundada por una sola idea: justicia. Una justicia torcida por el dolor, pero justicia al fin. Al mismo tiempo, Matilde y Atanasio caminan por el jardín mientras hablan de marcharse del valle o quedarse, porque ambos saben que Victoria se ha convertido en una sombra que los persigue. Y aunque Atanasio está dispuesto a romper su promesa a su madre, Matilde decide quedarse, porque no piensa darle a Victoria la satisfacción de verla huir. Y Atanasio acepta su decisión, sabiendo que quedarse significará enfrentarse a tormentas aún mayores. En el camino que conduce al valle, un carruaje avanza lentamente, decorado con detalles nobles, y dentro de él viajan Leonardo e Irene, ambos sonrientes, ajenos al caos que su presencia provocará, y cuando cruzan la entrada de la hacienda, los trabajadores los observan sorprendidos porque nadie esperaba su regreso tan pronto, y menos aún con aquella elegancia. Bárbara, que sale al patio para recoger unas plantas, se queda paralizada al verlos bajar del carruaje, y su corazón se detiene por un segundo, preguntándose si realmente se han casado, pero cuando ve la forma en que Leonardo ayuda a Irene a bajar, siente que sus peores temores están a punto de hacerse realidad, aunque intenta ocultarlo. Adriana llega a la celda de Luisa y le dice que confía en ella, pero no del todo, y esa frase golpea a Luisa como una piedra, obligándola a tomar una decisión: seguir mintiendo o decir la verdad. Y finalmente, tras unos segundos de silencio, confiesa que fue Tomás quien robó la talla, no ella. Y Adriana la mira con incredulidad, porque esa revelación lo cambia todo. Y mientras Luisa llora, Adriana piensa en cómo esta verdad puede destruir aún más a la familia. En el salón principal, José Luis discute con Rafael sobre la manera en que debe manejarse la situación de Alejo y Luisa, pero Rafael defiende a su hermano, recordándole que él también amó a alguien que le causó dolor, y José Luis se queda callado porque sabe que Rafael tiene razón aunque no quiera admitirlo. Mientras tanto, Victoria camina hacia su escritorio, abre un cajón y saca una carta que guardaba desde hace años, una carta de Pilara que nunca debió ver la luz, y al leerla, siente una punzada de culpa mezclada con nostalgia, porque aunque quiera negarlo, Pilara sigue siendo la herida que nunca sanó. Y justo en ese momento, Damaso entra sin avisar, con una expresión que mezcla dolor y furia. Él le pregunta directamente si mató a Pilara, pero Victoria parece de piedra, negándose a mostrar debilidad, y Damaso vuelve a preguntar, esta vez con la voz quebrada, y Victoria esquiva la respuesta, intentando darle explicaciones que él no quiere escuchar, pero al ver sus ojos, comprende que no podrá escapar de ese pasado mucho más. En otra parte de la hacienda, Bárbara se encierra en su cuarto y respira hondo, sabiendo que tarde o temprano tendrá que ver a Leonardo cara a cara, y cuando finalmente sale, lo encuentra en el pasillo y sus miradas se cruzan por primera vez desde que él se fue, pero antes de que pueda decir nada, Irene aparece detrás de él con una sonrisa triunfal y Bárbara siente que el mundo se le cae encima. Mientras esto sucede, Pepa encuentra a Mercedes llorando en la cocina, y al preguntarle qué le pasa, Mercedes le confiesa que teme haber desencadenado una tragedia con Damaso, pero Pepa intenta consolarla diciendo que la verdad siempre sale a la luz, aunque en el valle, a veces la verdad es más peligrosa que la mentira. Y así continúa el capítulo mientras todos los personajes avanzan hacia un choque inevitable, porque cada conversación, cada mirada, cada paso, los acerca al momento en que todo lo que han ocultado explotará como una tormenta imposible de detener. Y entonces Lucía sintió que su respiración se cortaba porque la verdad que se había estado escondiendo tantos meses finalmente estaba a punto de salir a la luz. Y mientras tanto, Andrés caminaba de un lado a otro sin saber si debía intervenir o dejar que todo explotara por sí solo. Y Mercedes seguía observando desde la puerta entreabierta, intentando averiguar si ese era el momento adecuado para revelar lo que había descubierto. Y José Luis, con las manos temblorosas, intentaba mantener la compostura aunque cada segundo que pasaba sentía que el control se le escapaba como agua entre los dedos.
Y Clara, sin poder contener la ira, exigió explicaciones que nadie parecía preparado para ofrecer. Y entonces Mateo entró en la habitación sin avisar, trayendo consigo una tensión que prácticamente podía cortarse con un cuchillo. Y Lucía retrocedió un paso cuando lo vio, porque sabía que la presencia de él significaba que las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. Y Mateo, con la voz firme, pero llena de un resentimiento acumulado, declaró que él también había descubierto algo que cambiaría la vida de todos. Y las miradas se cruzaron creando un silencio tan pesado que casi vibraba en el aire. Y fue en ese instante cuando la lámpara del pasillo parpadeó, como si incluso la electricidad temiera lo que estaba a punto de revelarse, y Clara apretó los puños tratando de mantener la calma, y Andrés finalmente decidió intervenir pidiendo que todos se sentaran, aunque nadie obedeció. Y José Luis dio un paso adelante dispuesto a defenderse, pero sin saber realmente de qué lo iban a acusar. Y Mercedes, desde la puerta, sintió que ya no podía callarse más y empujó suavemente la madera para entrar, y al verla, todos quedaron en silencio inmediato, porque la expresión en su rostro dejaba claro que traía consigo algo que podría derrumbar incluso los cimientos emocionales que todos creían estables. Y Mateo la miró con sorpresa preguntándose si ella sabía lo mismo que él, o si quizás lo suyo era completamente diferente. Y Clara se acercó a Mercedes, exigiéndole que hablara de una vez, y Lucía apretó los labios porque intuía que todo estaba conectado de una forma perversa. Y José Luis cerró los ojos por un instante, sintiendo que el pasado venía a cobrar facturas que él jamás creyó que alguien pudiera encontrar. Y entonces Mercedes reveló que había estado investigando discretamente durante semanas, y poco a poco relató cómo descubrió documentos escondidos en un lugar que nadie se imaginaba. Y cada frase suya caía como un golpe directo a la tensión acumulada en la habitación. Y Mateo frunció el ceño porque su propia revelación parecía más pequeña comparada con lo que Mercedes estaba insinuando, y Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras un nudo se formaba en su garganta. Y Clara, llena de una mezcla de miedo y determinación, exigió saber exactamente qué contenían esos documentos. Y Mercedes, respirando profundamente, explicó que había encontrado pruebas de movimientos financieros irregulares que involucraban a más de una persona en esa misma ubicación. Y entonces José Luis perdió el color del rostro porque entendió que el secreto que había creído sepultar para siempre ya no estaba bajo tierra. Y Andrés dio un paso hacia adelante intentando calmar a todos, pero fue inútil porque el caos emocional ya estaba desatado. Y Mateo golpeó la mesa exigiendo que Mercedes mostrara todo lo que sabía. Y Lucía se llevó una mano a la boca, incapaz de contener el temblor que recorría su cuerpo. Y Clara se acercó a los documentos, intentando verlos, pero Mercedes los retiró diciendo que aún no era momento, y eso solo aumentó la desesperación en la sala. Y José Luis pidió unos segundos para hablar, pero nadie quiso escucharlo. Y Mercedes continuó relatando que alguien había intentado borrar las evidencias, pero lo había hecho de forma tan descuidada que ella pudo reconstruir todo. Y entonces Mateo comprendió algo que lo dejó helado y señaló directamente a José Luis, acusándolo de haber manipulado a todos durante años. Y José Luis negó desesperado diciendo que no sabía nada de eso. Y Lucía gritó que estaba cansada de mentiras y medias verdades. Y Clara, llorando, exigió que alguien dijera la verdad de una vez. Y Andrés se acercó a Mercedes para pedirle que explicara todo de forma clara. Y Mercedes, con la voz baja pero firme, dijo que había una segunda parte de la historia que aún no había contado, y un silencio sepulcral cayó sobre todos. Y entonces ella añadió que alguien más, alguien inesperado, también estaba implicado, y Mateo abrió los ojos con incredulidad. Y Clara retrocedió un paso temiendo escuchar el nombre, y Lucía sintió que su corazón quería escapar de su pecho. A lot. At the end, you couldn't find anything. The real reason is a copyright strike. The full video is protective with copyrights, so anyone will try to upload it on any social media platform, his video will be removed because the copyright strike. So save your time. Yes, you must save your time. Don't waste it to can find the full video. Like, subscribe, share my video with your friends.